Normanda. Mi nombre es Normanda Martínez y vengo del movimiento magisterial y de un movimiento político, Nueva Democracia, y estamos incorporados a la Convergencia contra el Continuismo desde sus inicios y ahí estamos. Yo soy el padre Eulogio Álvarez de la zona sur de Honduras, Choluteca. Estoy trabajando allá y soy un luchador social en defensa de la justicia, en defensa del bien común, en defensa de la naturaleza, en defensa de la vida. Y formo parte también de este equipo de la Convergencia contra el Continuismo y estamos apoyando fuertemente todas estas luchas. Mi nombre es Mario Membreño, ex catedrático universitario, maestro jubilado y también dirigente de un movimiento político. Somos de los fundadores del Partido Libre y formamos parte de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular. Estamos formando parte de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo. Berta Oliva, soy del COFADE, en primer lugar, Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, y nos hemos encontrado varias y varios hondureños y hondureñas para apostarle a la creación, formación de la convergencia contra el continuismo. Y la convergencia es un espacio que ya tiene más de un año de haber surgido en nuestro país, de haberla impulsado, porque tuvimos la clara visión, los hombres y mujeres que teníamos algunas preocupaciones y decidimos pasar de la preocupación a ocuparnos de lo que vendría en nuestro país. Y lógicamente sabíamos que desde nuestras trincheras y nuestros espacios que teníamos no podíamos colocar nuestros posicionamientos políticos con propuestas de lo que creíamos necesario en ese momento hacer. Fue así que un 28 de junio surge la convergencia antes de la continuación de lo que tenemos y conocemos hoy por dictadura y la consolidación del dictador. Entendimos claramente que la continuidad de ese modelo iba a hacerse con la violación de la Constitución de la República, una vez más, que era violentar sus artículos pétreos. Y por supuesto que el lema de la convergencia es no al continuismo. Y no al continuismo significa al continuismo de la dictadura y al continuismo del modelo neoliberal. Por eso es que tiene vigencia y va a tener vigencia, porque mientras eso no se cambie en el país, seguiremos enérgicamente demandando que aquí el modelo neoliberal nos ha dejado solo dolor, empobrecimiento, persecución y luto. Y entrega lo más grave, que es la entrega de nuestra soberanía. Y vimos desde que surge la convergencia la necesidad de articularnos a nivel nacional. Vimos también que la agresión de la dictadura cada vez escalaba mucho más y que de alguna manera teníamos que hacer acciones en las diferentes instituciones del Estado que se habían y se siguen prestando para que eso continúe. Por eso en un 7 de noviembre presentamos un escrito ante el Tribunal Supremo Electoral
para que no se llevara a cabo lo que nosotros mirábamos venir, que no se cometiera y que no se inscribiera y que no se permitiera la participación ilegal, fraudulenta, ilegítima y viciada de corrupción de Juan Orlando Hernández. El Tribunal Supremo Electoral no ha dado respuesta a ese escrito que presentamos en legal y debida forma. Estamos esperando que nos responda algún día. Lo que se hizo es, se convocó entonces a las elecciones, hemos hecho manifestaciones masivas a nivel nacional públicas, condenando esa determinación y exigiendo también, por otro lado, la liberación de los presos políticos, resultado del golpe militar electoral que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2017. Y más aún que los presos políticos, estábamos también demandando y exigiendo el cese de la criminalización de la protesta social y los asesinatos que se generaron durante ese periodo, que COFADE tiene, y la Convergencia y otras organizaciones de derechos humanos logramos documentar en términos de 2 meses 37 personas asesinadas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio a conocer en su informe 22 personas que fueron asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas, por miembros de la policía, y hasta hoy día estamos esperando respuesta también, acciones de requerimiento de parte del Ministerio Público para que enjuicien a los responsables. Pero no ha sucedido ninguna acción, pero sí ha sucedido que han perseguido a todos y a una gran mayoría de manifestantes. Fueron en ese periodo 168 personas enjuiciadas que enfrentan juicios. De esas 168 personas que tienen juicios pendientes en los tribunales por manifestarse, hay 3, que ustedes saben, hay 3 presos políticos, y hay un joven que es político, preso político, porque si bien es cierto, está afuera, estuvo preso, pero no puede ingresar a su país porque el Ministerio Público hizo pruebas, porque no es que recogió pruebas, sino que hizo pruebas para condenarle, emitir órdenes de captura contra él. Logramos que saliera del país porque sabíamos que iba a ser próximo de una ejecución extrajudicial. Lo sacamos del país, fue preso en San José de Costa Rica, logramos liberarlos, vencimos en Costa Rica, que era una documentación fraudulenta por parte del régimen de Honduras, pero él no puede salir de Costa Rica porque no hemos podido aquí evitar las alertas migratorias. O sea, es un preso libre en Costa Rica, pero a su país no puede ingresar. Entonces, desde la Convergencia estamos también interesados en hacer informes, en dar a conocer y acompañar los procesos liberadores de las comunidades. Por ejemplo, para nosotros traer que viniera el padre Eulogio aquí es para que él testifique y que ustedes den fe de todo lo que este hombre ha venido enfrentando en su comunidad, en su municipio. Ha sido víctima y realmente es un perseguido por acompañar al pueblo. Y yo creo que es tiempo de que levantemos las voces, que la comunidad internacional y nacional se entere que hombres jóvenes como el padre Eulogio no se le puede perseguir, no puede estar en plan de eliminación física, porque eso es lo que se está manejando en esta semana, que hay 4 dirigentes en el sur del país, donde está el padre, que están en lista para ser asesinados. Uno de ellos fue atacado por un sicario y afortunadamente no le ha pasado nada, y eso es lo que ha dado origen de descubrir que están 4 personas en listas para ser asesinadas.
Nosotros lo ponemos así en público porque no tenemos otro medio, no tenemos medios donde denunciar, porque aquí los medios corporativos de comunicación callan las realidades, colocan que Honduras está prosperando en materia de derechos humanos. Aquí son muy pocos los medios que realmente están constantemente denunciando lo que estamos viviendo. Al contrario, tenemos también periodistas que han sido atacados, periodistas que han sido enjuiciados y periodistas que están fuera del país porque han sido atacados y no han podido seguir ejerciendo su labor de periodismo. Y cuando en un país se ataca la libertad de expresión y el derecho a la información, se está atacando directamente los derechos humanos. Porque un país que no tiene información a tiempo, oportuna y veraz, es un país condenado a la desgracia y a la tragedia como la que estamos viviendo en Honduras. Pero además queremos decirle que desde la Convergencia es preocupación nuestra el condenar y rechazar los altos niveles de militarización que hay en el país. ¿Y qué es lo que queremos pedirles a ustedes? Que aboguen, que digan, que imploren, que pidan, que cesen, que no aprueben más presupuesto para la fuerza, para seguridad y defensa en Honduras. Seguridad y defensa nos está llevando a procesos de muerte. Y esos procesos de muerte, realmente los que defendemos los derechos humanos nos debilitan. Pero bueno, yo aquí les dejo porque me fui por los derechos humanos, pero no realmente lo que es la Convergencia, y están ellos acá. La Convergencia contra el continuismo surgió como una necesidad histórica. El país, desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, está sumido en una profunda crisis de la cual no se encuentra solución. Se han celebrado 2 procesos electorales, los 2 procesos sumamente fraudulentos, de los cuales surgieron gobiernos carentes de legitimidad y que han dado continuidad a ese proceso de militarización que se inicia, digamos, con el golpe y que se expresa además en bases militares, en nuevas unidades policiales, nuevas unidades de las Fuerzas Armadas, un crecimiento exorbitante del presupuesto, mientras que se disminuyen los dedicados a la salud y a la educación sobre todo. En este contexto del golpe de Estado y de esos procesos electorales fraudulentos que han generado regímenes sin ninguna legitimidad, surgió la Convergencia contra el continuismo cuando se hizo evidente la amenaza de la continuidad de las políticas neoliberales para fortalecer el modelo extractivista y las pretensiones continuistas de quien había ejercido la presidencia de la República como producto de un fraude electoral 4 años antes. Cuando eso se hizo evidente, se sintió la necesidad de una nueva instancia que pudiera, por una parte, articular todo el movimiento social y por otra, contribuir a que se articularan las fuerzas de la oposición. De tal manera, pues, que la Convergencia es eso, una instancia que está bregando por articular el movimiento social y la oposición política. Si eso no llegara a lograrse, la continuidad de la dictadura va a ser una realidad. No obstante, que se dé la posibilidad de cambiar los cabecillas, de cambiar los nombres. Estamos nosotros en presencia no de una dictadura tradicional, como en el pasado padecimos, sino de un nuevo tipo de dictadura, ¿verdad? Muy ligada a la nueva estrategia norteamericana de posesionarse en América Latina, de bloquear, desestabilizar o cambiar
esos proyectos progresistas que surgieron en Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, etcétera, y también a la necesidad de convertir de nuevo a Honduras en una plataforma de agresión contra los países vecinos, cosa que se dio en los años 80, cuando, como ustedes saben, Palmerola, una base militar norteamericana, ahora acompañada de 3 bases militares más, sirvieron para los propósitos de entrenar a la contra nicaragüense, al ejército salvadoreño y también a tropas norteamericanas que aquí precisamente articularon toda esa estrategia orientada precisamente a convertirnos y utilizarnos como una base de los Estados Unidos. Frente a esta situación, el modelo se ha lanzado con mucho mayor fuerza. Los territorios, las aguas, las minas, el bosque, está siendo entregados a compañías extranjeras. Y como consecuencia de eso hay un desplazamiento, digamos, poblacional hacia otros territorios o hacia los Estados Unidos o países vecinos. Esa circunstancia, ¿verdad?, de fortalecimiento del modelo neoliberal en Honduras requería también de un gobierno de fuerza, capaz de sostenerlo sobre la base de la violencia. Y eso explica este proceso de militarización que experimenta la sociedad y que experimenta el Estado de Honduras. Junto a eso, habría que agregar otro componente, el del crimen organizado, el del narcotráfico, que ha logrado penetrar las estructuras del poder y desde el poder mismo, junto con los grupos oligárquicos que se benefician de esa alianza, fortalecer precisamente esta política violatoria de los derechos humanos, ¿verdad?, que es de lo más criminal que se está dando a nivel centroamericano. La convergencia es, pues, eso, una instancia articuladora del movimiento social, una instancia articuladora del movimiento político, una instancia articuladora de lo político y lo social para evitar el continuismo de ese modelo y evitar el continuismo de esa dictadura bajo cualesquiera ropaje que quieran darle. Y un detalle también fundamental que debemos de tener en cuenta de la convergencia es que la convergencia no es un partido político. La convergencia somos personas que luchamos por el bien de este país. Aquí nadie puede decir que es un partido político. En el caso personal, yo soy sacerdote, luchador social, luchador por la justicia, luchador por la paz, luchador por la naturaleza, luchador por el bien común. No tengo ningún partido político. Entonces, la convergencia a nivel nacional, lo que estamos haciendo es buscando el bien común de este pueblo de Honduras. Y en mi caso personal, por ser religioso, sacerdote, también el poder religioso, al ver que yo estoy participando en estas marchas de la convergencia, el año pasado realizamos el 30 de agosto una marcha de la convergencia a nivel nacional, donde fueron miles de personas las que marchamos en las calles de Tegucigalpa para decir que queremos justicia, que queremos paz, que queremos ya un Estado de derecho, un Estado democrático. Esa era nuestra lucha. Y como sacerdote, yo leí un comunicado en nombre también de 11 sacerdotes que le llamamos amigos de la iglesia, y lo leí en nombre de ellos, en nombre de los amigos de la iglesia, ese comunicado, y desde ahí también estoy teniendo persecución religiosa. Lastimosa y tristemente
debo de decirlo aquí, en esta oportunidad, agradeciendo este trabajo grande que han hecho los que impulsan todo lo que es la convergencia y todo lo que estamos aquí, como el padre Melo, doña Berta Oliva, que son personas y otros más que luchan en favor del bien de la sociedad, del bien de los hombres y mujeres más excluidos, marginados. En nuestra población de Honduras, yo camino por muchos lugares en el sur de Honduras, y en esos lugares hay jóvenes, hay niños, hay ancianos que se duermen sin cenar. Y esas son mis homilías, que luchemos por la justicia social. Honduras actualmente es el país más desigual de América Latina, donde unos pocos tienen grandes cantidades de millones de lempiras y millones de dólares. Tienen sus casas en los mejores lugares de Honduras, para mencionar algunos de los lugares: Coyolito, Amapala, parte sur de Honduras, donde está el mar Pacífico, donde tienen casas valoradas en grandes cantidades de millones de dólares, donde ellos van solo una vez al mes a vivir a esas casas. Y mucha gente en el tiempo del invierno, cuando viene la lluvia, piensan porque les cae la lluvia en la misma casa. Muchos hermanos y hermanas en el campo, allá en las aldeas, no tienen ni una casa para poder vivir, donde unos pocos tienen grandes mansiones. Eso es mi profetismo, eso es mi misión, denunciar las injusticias. Si Dios creó este mundo, lo creó como un paraíso y lo creó para todos, y para que todos seamos felices y se viva en equidad todos. Pero lastimosa y tristemente no se da eso. Y eso es lo que hacemos como convergencia: luchar y trabajar por el bien de los demás, y de manera particular los más pobres y marginados. Yo creo que si la intención era dar a conocer lo que era la convergencia, pues ya más o menos se han formado una idea de qué es la convergencia, cuál es la raíz de su origen y cuál es el trabajo que se está haciendo. Y se está en un proceso de consolidar la instancia de la organización, de estructurarla mejor a nivel nacional, y al mismo tiempo reaccionando de alguna manera a toda la crisis que estamos viviendo en todos los ámbitos, sobre todo acompañando, como decían acá, a esas luchas territoriales que liberan muchos de los compañeros. Creo que sí, sería la etapa de preguntas quizás, para si tienen alguna otra. Si tienen preguntas, si quieren hacer preguntas, porque sí creo que el tiempo se les acaba, ¿verdad? Yo soy de Argentina y sabemos que ustedes fueron como el experimento de Estados Unidos en el 2009, el primer golpe, y después fueron cayendo sobre cada uno de nuestros países. Así que más que preguntar, es solo decir que nos tocan tiempos muy complicados, ¿no? Y muy sangrientos también, y que nos damos ánimo unos a otros para luchar cada uno en su tierra por liberarnos del neoliberalismo que nos mata. Así que les agradezco muchísimo el testimonio de ustedes y el coraje con el que luchan. Lo voy a llevar y a transmitir en mi país. Se los agradezco de corazón. I would like to ask you a question concerning human rights. What would you suggest can be done at this moment of worldwide attention on the caravans from Honduras and President Trump announcing that this is a national emergency for the United States? A
few years ago, 94 U.S. Congress members signed a petition in a condemnation of the epidemic of assassinations and political repression in Honduras. But I believe it was generally ignored by the press. Do you think now it's a moment activists in Honduras and activists in the U.S. can do something to revive that resolution? Las caravanas son producto de la crisis que estamos viviendo. No son actividad particular de nadie, mucho menos de manipulación política. Continuarán gestándose a lo largo y ancho del territorio del país mientras la problemática social no sea encarada. Campesinos sin tierra, intelectuales sin empleo, maestros, miles de ciudadanos que carecen de lo más elemental, ven en las caravanas una salida, aunque desesperada, de su propia situación. Pensamos que lo que se está haciendo es algo criminal, es decir, planteando a los migrantes como una amenaza para la soberanía de los Estados Unidos, queriendo presentar al mundo como delincuentes a los que huyen de una situación de desesperanza en la que estamos sumidos y que no avisora en el corto plazo ninguna solución. Pensamos que tenemos una gran gratitud con todas esas manifestaciones de solidaridad que se han dado en Guatemala, en El Salvador, en México y en los propios Estados Unidos con los migrantes. Se trata de un sentimiento profundamente humano que marca la humanidad de nuestros días. Privados de eso, dejamos de ser lo que queremos ser. Más que plantearles iniciativas, lo que queremos es expresar nuestra gratitud con el pueblo norteamericano que simpatiza con los migrantes y que presta su colaboración para encarar las dificultades que un desplazamiento como tal conlleva. Bueno, podríamos continuar con esta riqueza de análisis. Lo que ocurre es que nos esperan allá en el Progreso, porque las actividades no se detienen, continúan. Por lo tanto, los buses ya están listos para que nos subamos. Muchas gracias.